con ustedes 101 ideas creativas para tus presentaciones, donde aprenderemos a realizarlas dándote consejos de diseño y así cautivar a tu audiencia. Ya sea en lo laboral o educativo, una de las primeras cosas que aprendemos en la computadora es a realizar de manera básica y elemental presentaciones con diapositivas. ¿Quieres aprender a generar diapositivas interesantes? En esta segunda parte del curso continuaremos con más consejos para realizar presentaciones de calidad. 25. Convierte tu grupo de diapositivas en una infografía. Cuando estamos creando una presentación nueva, debemos evitar incluir textos extensos en la diapositiva. Este consejo sugiere utilizar infografía en vez de texto o combinarlos para obtener diapositivas de impacto. ¿Necesitas ayuda para crear una infografía gratis? Acá se incluyen algunas páginas web de aplicaciones que te ayudarán a crear tus propias infografías. 26. Haga que su presentación sea amigable con la tecnología móvil. A medida que el teléfono móvil se consolida como el dispositivo de uso principal cada año, hacer tus presentaciones amigables para los móviles es cada vez más importante. Este consejo implica, para poder visualizar tus diapositivas en un móvil, el texto utilizado debe ser grande y se debe evitar detalles pequeños. Todo puede reducirse. 27. Incluye muchos ejemplos. Si estás presentando una idea compleja a un grupo, especialmente a una gran audiencia, se recomienda tener muchos ejemplos. Ahora, debes intentar no exagerar. Tener muchos ejemplos es mejor que tener muy pocos. En la presentación que estamos apreciando, la empresa utiliza alrededor de 20 diapositivas solo para dar grandes ejemplos de prototipos. No se siente demasiado repetitivo porque todos son ejemplos útiles e informativos. 28. Encuentra un punto medio en las diapositivas. Utiliza el lado izquierdo o derecho de la diapositiva para colocar el texto y el lado opuesto para mostrar una imagen. Si estás utilizando una foto o un gráfico como el fondo principal de tus diapositivas, este es un gran consejo para mantener las cosas organizadas en tu diapositiva. Acá tenemos algunos ejemplos interesantes. 29. Utiliza un diseño consistente. Utilizar una disposición y diseño consistente en cada una de tus diapositivas ayuda a tener una presentación sólida y ayuda al usuario a saber dónde buscar inmediatamente. No hay nada mejor que reducir el tiempo que tarda un usuario en leer el contenido de las diapositivas. 30. Usa colores fuertes. El uso de colores en las diapositivas te ayudará a resaltar los mensajes y a atraer la atención del público a algún punto o mensaje específico. En el ejemplo vemos el uso del color amarillo como color principal para enfocar la atención en los mensajes. 31. Usa el tema que vas a desarrollar para el diseño de tus diapositivas. Si estás hablando de un tema creativo, ¿por qué no usar el tema como el motivo principal del diseño de tu cubierta de diapositiva? Por ejemplo, en esta presentación sobre cuadernos de dibujo, el creador usa un motivo de boceto y manuscrito. Es algo simple que te ayuda a la audiencia a conectarse con el tema. Además, te permite incluir muchísimos ejemplos excelentes. 32. Estilo de conversación o diálogo. Básicamente, este estilo utiliza un proceso de 2 pasos para presentar un punto. Primero, presenta la cabecera o punto principal en un globo de diálogo, luego muestra un punto de apoyo en un globo de diálogo de respuesta. Esto muestra un flujo de diálogo a las diapositivas. 33. Llevar el contenido de un libro a una presentación. Cuando tengas que presentar algún tema sobre un libro, busca siempre tomar un pedazo del contenido que generalmente llevaría un rato leer y lo reduces a pocos minutos. Solo recuerda incluir las ideas más importantes y trata de presentarlas de manera creativa. 34. No lo tomes tan en serio. A veces nos vemos atrapados tratando de hacer la presentación perfecta y termina por volvernos locos.
Diseña presentaciones memorables y alegres, más que perfectas. En este ejemplo, se utiliza una mezcla de ingenio e imágenes retro muy divertidas. (35) Usa el tamaño para tu beneficio. Cuando tenemos que presentar datos o indicadores, utiliza cambios en el tamaño del texto para compararlos o resaltar datos que necesites que la audiencia los tome en cuenta. (36) Sé un poco loco con el diseño. A veces es necesario dejar de lado lo convencional para crear algo inolvidable. La tipografía no convencional, iconos peculiares y diseños inusuales hacen cada diapositiva sorprendente. 37. Hacer que tu presentación se pueda compartir. Si estás buscando que muchos ojos vean tu presentación, asegúrate que la gente quiera compartirla en las redes sociales. ¿Cómo haces eso? Con diapositivas simples y que responden a preguntas comunes directamente. 38. Hay millones de fuentes de texto allá afuera. Úsalas. Para destacar tus diapositivas, a veces es necesario intensificar tu juego de fuentes de texto. Acá tenemos un ejemplo que ajusta sus fuentes de texto al tema y queda extremadamente bien. 39. Toma la influencia de alguien. Si estás atrapado en la fase de lluvia de ideas de tu presentación, enfocarse en una marca o influencia es un gran lugar para comenzar tu presentación. Podría ser un caso de estudio, una colección de ideas o algunas citas de un motivador, pero lo que hace efectivo es que el público conozca al motivador y confíe en él. 40. Coloca tu logotipo en cada diapositiva. Si tienes una marca poderosa o simplemente estás empezando, siempre debes tener tu logotipo en cada diapositiva. Realmente nunca se sabe dónde va a terminar tu presentación o qué partes de ella. 41. Dirige tu audiencia. En este ejemplo, el creador construye un punto en particular para luego dirigir a la acción de la audiencia. Utiliza algo muy similar al enfoque de diálogo mencionado anteriormente, pero con un pequeño giro. En lugar de simplemente lanzar toda la información a la vez, utiliza diapositivas paso por paso para construir un punto en particular e incluye al final información para la audiencia con una sutil llamada a la acción. 42. Construye tu contenido utilizando iconos. Trata de usar los iconos como puntos focales de tus diapositivas. Los iconos permiten llevar los ojos de la audiencia directamente al centro de la presentación, donde se encuentran los principales puntos y encabezados. 43. Utiliza un tema peculiar. Hay presentaciones que llaman la atención inmediatamente por la cantidad de trabajo que se ve que estuvo detrás de ello. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para alinear todo el contenido y el gráfico hasta crear un tema coherente, pero la recompensa puede valer la pena. 44. Utiliza una imagen de fondo consistente. Es un consejo muy utilizado actualmente. Se utiliza una imagen de fondo en las diapositivas. Usando esta táctica, la audiencia puede centrarse en lo que está sucediendo en el primer plano. Además, da a toda la presentación una sensación diferente y moderna. 45. Resume tus puntos al final de la presentación. Es una buena idea resumir tus puntos al final de la presentación, especialmente si has cubierto una gran cantidad de información y contenido. Esto permite enfocar los mensajes que quieres que se lleve la audiencia de tu presentación. 46. Utiliza un tema minimalista. Otro consejo es presentar diapositivas con un estilo minimalista para ayudar al público a centrarse en lo que es importante, el contenido. En el ejemplo, podrás ver que solamente se usan 5 colores y los gráficos son dibujos de líneas simples.
Esto hizo que sea fácil de leer y muy agradable a los ojos. (47) Divide las diapositivas longitudinalmente. Puedes utilizar este tipo de plantillas simples para separar tus cabeceras o puntos principales del texto del cuerpo. En lugar de usar un fondo sólido, divide la diapositiva a la mitad. Puedes utilizar el color de tu marca en la porción del título y un blanco o neutro en el contenido de apoyo. 48. Mezcla estilos de fuente de texto para enfatizar tus puntos. Si deseas dar una atención extra a una determinada palabra o idea, cambia la fuente a una que sea más audaz. En el ejemplo, el diseño utiliza una combinación y variación de tipos y tamaños de texto, también colores para resaltar ideas y marca. 49. Coloca texto en la esquina superior izquierda. Otro de los trucos utilizados es que se tome en cuenta que las personas que hablan inglés o español instintivamente intentarán leer el texto en una orientación de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Acá el ejemplo de ello. Esté atento que se vienen otros consejos en los próximos videos. ¡Nos vemos!